Bien, en este video vamos a comenzar a ver funciones logarítmicas. La función logarítmica tiene una base que aparece como un subíndice y un argumento. El argumento es una expresión que depende de x. En general, esta expresión puede ser cualquiera de las expresiones que dependen de x. Cuando hablo de cualquier expresión, puedo hablar de un polinomio, de una expresión racional, pero la que vamos a estar viendo nosotros es una expresión de la forma lineal. Y dentro de esa forma vamos a pedir como condición que la m sea distinto de 0. ¿Por qué motivo? Porque justamente esa expresión tiene que depender de x, ¿sí? Para que dependa de x, si la m valiera 0, no dependería de x, entonces no estaríamos con el requerimiento de que sea una expresión que dependa específicamente de x. Entonces, esta es la forma general en la que vamos a estar trabajando. Un número, que en este caso lo definí con una variable k, multiplicado por el logaritmo con su base a de una expresión que va a depender de la variable x, que va a tener esta forma. ¿Qué condiciones tiene que tener en un logaritmo su base, que es su subíndice? Esta base no puede ser el número 1, ¿sí? Tiene que ser distinto de 1, tiene que ver con la definición, que ahora la vamos a ver más abajo, y a su vez tiene que ser un número mayor que 0, es decir, que nunca esta base a puede ser negativa. Otra de las condiciones que tiene que pasar es que el polinomio, que depende de x, tiene que ser un número positivo. ¿Y eso por qué ocurre? Y eso tiene que ver también con lo que después vamos a definir como dominio. Eso ocurre porque si agarramos la calculadora, fíjense que acá aparece la función log, ¿sí? Si ponemos log de un número negativo, log, por ejemplo, de menos 5, ¿sí? Nos da la calculadora error matemático. Y también si ponemos un logaritmo de 0, también nos va a dar error matemático. Pero si nosotros ya ponemos un logaritmo de 0.1, por ejemplo, ya ahí no tenemos error. Entonces, por eso, la condición es que ese polinomio al que se le calcula el logaritmo no puede ser negativo ni puede ser 0. Tiene que ser un número o una expresión que sea mayor que 0. ¿Sí? Para que ese logaritmo exista. Si no, nos tira error matemático. El resultado de un logaritmo puede ser cualquier número real. Y, a su vez, el valor que esté acá adelante multiplicado puede ser cualquier número real. ¿Y por qué pongo menos el 0? Porque si nosotros multiplicáramos 0 por cualquier función, nos daría 0. Y eso quedaría una recta justamente igual a 0, es decir, que va a estar sobre el eje x. Y nosotros estamos trabajando no con una recta, sino con una función logarítmica. Entonces, estas son las condiciones que tiene que tener los elementos de un logaritmo. Ahora bien, una de las cosas que hay que saber es la definición del logaritmo. El logaritmo es una función, ¿sí?, que es la inversa de otra función que vamos a ver después, que es función exponencial. ¿Qué quiere decir? Que la función logarítmica va a necesitar y se va a definir a través de la función exponencial, y la función exponencial va a necesitar justamente para su resolución al logaritmo. ¿Cómo se define el logaritmo en cualquier base de un polinomio cualquiera igualado a un número, igualado a i, a una variable i que puede tomar cualquier valor numérico? Esto se define como partiendo de la base, si yo lo elevo a lo que está del otro lado del igual, es decir, si a la base la elevo a la i, me tiene que estar dando el argumento. El argumento es a lo que se le calcula el logaritmo. Es decir, volvemos a repetir, la base elevado a lo que está del otro lado del igual, me tiene que dar como respuesta el argumento, que en este caso sería p de x. Esa es la definición. Esa definición vamos a ver que después en el análisis lo vamos a necesitar para la resolución de los ceros o raíces y de ecuaciones logarítmicas. Ahora bien, para ver también ciertas
características del logaritmo, nos podemos llegar a encontrar con un logaritmo que no tenga base, como la que recién usamos en la calculadora cuando pusimos log de un número negativo o log de 5 o cualquier número. La calculadora, en algunas calculadoras tiene la base, más que nada las que tienen los cuadraditos para completar, pero otras calculadoras no tienen esa opción de colocarle la base, entonces trabajan solamente con base 10. Justamente cuando el logaritmo no tenga base, cuando uno no escriba la base, automáticamente el logaritmo se llama logaritmo decimal, es decir, que la base automáticamente se considera 10. Es decir, que si el logaritmo ustedes ven que la base no aparece escrita, automáticamente la tienen que considerar como que la base es 10. Y un logaritmo especial, que también está en la calculadora, que ustedes lo van a ver acá, la tecla LN. Ese logaritmo especial es un logaritmo natural o logaritmo neperiano. Cuando aparezca, es un logaritmo en particular que tiene como base el número e. Fíjense que el número e justamente tiene que ver con el logaritmo y aparece como función inversa, ¿lo ven? E a la x, es decir, está con shift. Ese número e es un número irracional, que lo hemos visto cuando vimos números reales, y este número siempre va a aparecer como base cuando tengamos logaritmo natural de un polinomio. Es decir, que cada vez que parezca logaritmo natural, automáticamente, aunque no diga nada, ya considero que la base es este número que es e. Esos dos son casos particulares, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se usa la calculadora. ¿Cómo usamos la calculadora y en qué nos va a ser útil el uso de la calculadora? El uso de la calculadora nos va a ser útil cuando tengamos que calcular la ordenada al origen. ¿Cómo nos va a ser útil? Porque cuando nosotros necesitamos calcular la ordenada al origen, que es el corte con el eje y de una función, la x la reemplazamos por 0 y entonces tenemos que usar la calculadora y puede ser que nos encontremos con algo así o algo de este estilo o algo de este estilo. Es decir, que necesitamos, en este caso, calcular el valor de y, porque en realidad estaríamos reemplazando a la x y entonces estaríamos calculando este valor, que es el valor de y. ¿Cómo usamos la calculadora? Están dos opciones. Una es las calculadoras más nuevas, que son las que tienen los cuadraditos. La que tiene los cuadraditos rellenan el cuadradito de la base con 2, el otro elemento con 4 y directamente les tira la respuesta. Ahora, la mayor parte de las calculadoras no ocurre eso, sino que, como vimos en esta, ¿sí? No aparece la base y entonces el logaritmo está en base 10, como hemos visto recién. Entonces, ¿cómo hago para usar la calculadora? Tengo que hacer un cambio de base. ¿Qué es lo que me indica el cambio de base? Que si yo tengo un logaritmo en cualquier base de un número, ¿sí? En este caso le pongo un número b, esto se va a calcular como logaritmo de b en base 10 sobre logaritmo de a. Es decir, que cuando yo tenga el logaritmo, ¿sí? Con alguna base que no sea base 10, calculo el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Es decir, estoy haciendo un cambio de base a base 10. Teniendo en cuenta esto, primero teniendo en cuenta la definición, uno podría saber cuál es esta respuesta. Partiendo de la base es 2, ¿recuerdan? Nos estaríamos preguntando 2 elevado a qué número me estaría dando 4. Eso teniendo en cuenta la definición. 2 elevado a qué me da 4. Y 2 a la 2, es decir que la respuesta de esto me va a dar 2. Puedo usar la definición en este caso o puedo usar la calculadora. Fíjense que si tendría que usar la calculadora, ¿cómo sería esto? Según lo que vimos acá. ¿Log de quién? De 4 dividido log de 2. Es decir, que en la calculadora voy a poner eso. Log de 4 dividido log de 2. Y como dijimos recién, tendría que darnos 2 por definición. Observemos. Coloco log 4 dividido log 2. Y pongo igual y la calculadora me tira 2, como hemos visto recién. Es decir, que la respuesta de este ejercicio sería 2, ya sea por definición o aplicando la calculadora con el cambio de base. Ahora, ¿por qué sí o sí tengo que saber aplicar la calculadora? Porque no todas las respuestas de los logaritmos dan exactas. Acá nos dio exacto, ¿por qué? Porque el 4 es una potencia de 2. 2 a la 2 da 4. Es decir, que si yo tuviera acá
un 8, si tuviera un medio. Si tuviera un 8, la respuesta sería 3, porque 2 al cubo me da 8. Si fuera un medio, 2 a la menos 1 me estaría dando un medio. O un cuarto, 2 a la menos 2. Es decir, que si el argumento fuera potencias de la base, entonces la respuesta va a dar exacta. Pero ¿qué pasa en el caso que no? Por ejemplo, acá este no es potencia de la base, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que cuando llega a 4 esto es 2. Y es más, si fuera logaritmo en base 2 de 2, sería 1, porque 2 a la 1 me estaría dando 2. Es decir, que esto va a dar un número entre el 1 y el 2, pero no va a dar exacto. Entonces, por eso sí o sí hace falta saber usar la calculadora. Porque esto, ¿cómo se va a calcular? Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Es decir, que agarramos la calculadora y ponemos log 3 dividido log 2 y vemos cuál es la respuesta. Y como dijimos, va a dar un número entre el 1 y el 2 y nos da 1,58. Conclusión, la respuesta de esto es aproximadamente 1,58. En este caso es aproximado, ¿sí? El valor. En el caso en la calculadora, ¿cómo tendríamos que hacer? Un medio, ¿sí? Acá tenemos una K valiendo un medio. Recuerden que la K es el número que a veces puede aparecer adelante del logaritmo. Un medio ¿por quién? Por log de 5 dividido log de un cuarto. Entonces eso tampoco va a dar exacto. Uso la calculadora y pongo log 5, perdón, primero un medio, ¿sí? Por log 5 dividido log de un cuarto. Un cuarto lo pueden poner entre paréntesis o con fracción. Y entonces ponen igual y ahí les va a dar menos 0,58 aproximadamente. Entonces, menos 0,58 sería la respuesta de esto, en forma aproximada. Ahora bien, ¿en qué caso y por qué necesitamos la definición? Como dijimos, muchas veces vamos a tener ecuaciones que nos van a aparecer cuando tengamos que calcular los ceros o raíces. Esas ecuaciones que vamos a ver acá son del estilo sin propiedades. Hay propiedades del logaritmo que en este caso no vamos a estar aplicando. Vamos a estar viendo lo que vamos a estar usando después para el análisis funcional. Entonces, como está referido al análisis, ¿en qué caso lo usamos en el análisis? Cuando nosotros tenemos que calcular los ceros o raíces. Los ceros o raíces es el corte de la gráfica de la función con el eje X y la y vale 0. Entonces, ¿dónde va a aparecer la ecuación? Justamente cuando reemplacemos la y por 0. Si nosotros tenemos directamente un logaritmo, ya no hay nada adelante, es decir, no tenemos ningún valor de k y ningún valor sumado, ya automáticamente podemos aplicar la definición. ¿Cómo aplicamos la definición? Como vimos, partimos siempre de la base, elevado a lo que está del otro lado del igual, es igual al argumento. Es decir, partimos de la base 3 elevado a lo que está del otro lado del igual, que es 0, es igual a x. Y como todo número elevado a la 0 da 1, esta respuesta me va a dar 1. ¿Sí? Uno lo puede verificar si hace log de 1, como la x vale 1, log de 1 dividido log de 3, en la calculadora me tiene que tirar 0. ¿Sí? Hacemos En este caso nos quedaría logaritmo en base 3 de x más 1. Tengan mucho cuidado y separen por favor en término. ¿Por qué? Porque como vemos, yo acá no puedo aplicar la definición. La definición solamente la puedo aplicar cuando queda el logaritmo solo. Es decir, que el primer paso acá va a ser el despeje. Este término no está, digamos, el argumento acá no es x más 1, es x. En cambio acá sí, ¿lo ven que es x más 1? Porque acá hay un solo término y el argumento es x más 1 porque el logaritmo se está aplicando a x más 1. Acá el logaritmo se está aplicando solamente a x. Por lo cual, el primer paso va a ser pasar el 1 que está sumando, lo tengo que pasar restando. Y ahora que quedó solamente el logaritmo solo, ¿sí? Sin ningún valor de k, sin ningún número sumado o restado, recién ahí puedo aplicar la definición. En este caso va a ser 3 elevado a ¿quién? A lo que está del otro lado del igual, es decir, a la menos 1 es igual a ¿quién? Al argumento que es x. Es decir, que si esto lo hacen en la calculadora, les va a dar un tercio porque 3 a la menos 1 invierte la base. Y ahí tenemos la respuesta.
¿Qué pasa en este caso? Como dijimos recién, en este caso, si separo en término, el argumento es x más 1, es decir, que el logaritmo está aplicado a x más 1. Por lo cual acá directamente tengo que aplicar la definición. Volvemos, la base, que es 3, elevado a lo que está del otro lado del igual, lo que está del otro lado del igual es 0, tiene que ser igual al argumento. En este caso el argumento no es x, es x más 1. Es decir, que esto lo único que hace de diferencia es que tiene que después despejar la x. Es decir, que la respuesta de esto le va a quedar lo que da 3 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1, y el 1 que está sumando lo van a pasar restando. Y ahí le daba el valor de x. Este lo pasan restando y le quedaría en este caso 1 menos 1, porque todo número elevado a la 0 da 1, 1 menos 1 que me estaría dando 0. Y ahí tenemos lo que sería el 0 raíz. En este caso, otro ejemplo, igualamos esto a 0. Y cuando separamos en términos, como ven, lo primero que tengo que pasar es el 1, porque no puedo aplicar la definición. Hay un término que hay que pasarlo. Este 1 está sumando, lo paso restando. Ahora sí, tengo el logaritmo solo, aplicado un argumento, y el argumento es 2x más 1. Aplicamos la definición. La definición es, partimos de la base es un tercio, elevado a lo que está del otro lado del igual, es decir, elevado a la menos 1, es igual a 2x más 1. Esto se resuelve, un tercio a la menos 1 les va a dar 3, y después despejo la x normalmente. Es decir, el 1 que está sumando pasa restando, 3 menos 1 me va a dar 2, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo cual acá me estaría quedando que la x es igual a 2 medios, y 2 medios me daría 1. Vamos a estos dos últimos ejemplos. En este caso igualamos la y a 0. Siempre con el objetivo de que esto se va a aplicar en funciones. Por eso estoy igualando la y a 0, ¿sí? Para calcular los ceros o raíces. No se olviden de separar en términos. Entonces, primero paso el menos 2, que está restando, lo voy a pasar sumando. Acá el argumento lo ven que se está calculando solo a x, no es a x menos 2 porque no está entre paréntesis. Entonces, el 2 que está restando, primero lo paso sumando. Y ojo acá, no puedo aplicar la definición porque acá adelante hay una k, ¿sí? Que es un número que está multiplicando al logaritmo. Ese número primero lo tengo que pasar. ¿Y cómo lo paso? Está multiplicando al logaritmo, pasa dividiendo. Es decir, paso 2 dividido 2. Y ahora sí, una vez que resuelvo 2 dividido 2, que me da 1, aplico la definición. ¿Cómo es la definición? Otra vez, partimos de la base. La base es un cuarto. ¿Elevado a qué? A lo que está del otro lado del igual. Lo que está del otro lado del igual es igual a 1. Es igual a x. Es decir, un cuarto elevado a la 1 me da x. Es decir, que la x en este caso valdría un cuarto. Y un último ejemplo, cuando está completa, tenemos en este caso otra vez separen en término. Es muy importante la separación en término para saber cómo despejar. Lo primero que paso, que es el menos 1, paso sumando. Todavía no puedo aplicar la definición. ¿Por qué no puedo aplicar la definición? Porque acá adelante hay un 3. Ese 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, un tercio. Y ahora, recién ahora, puedo aplicar la definición. Si aplicamos la definición, partimos de la base, un medio, elevado a lo que está del otro lado del igual. Lo que está del otro lado del igual es un tercio. Es igual al argumento. En este caso el argumento es 3x más 1. Y ahí despejamos. Todavía no hago los cálculos. Un medio elevado a la un tercio, ¿cómo despejamos acá? El 1 pasa restando. Y por último, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo a todo. Es decir, que el cálculo en la calculadora va a ser un medio elevado a un tercio, que es raíz cúbica de un medio. Recuerden que toda potencia fraccionaria es una raíz. Menos 1 dividido 3. Eso que está lo hago en la calculadora. Recuerden que ustedes tienen para poner cualquier potencia este símbolo que es como el sombrerito o X a la I. Muchas veces le aparecen en las calculadoras. Entonces escribo paréntesis, así tal cual aparece en mi hoja. Un medio, 1 fracción 2, elevado, paréntesis,
a la 1/3, pongan paréntesis, por favor, porque si no se lo eleva a la 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Paréntesis, elevado a la 1/3, menos 1, ¿sí? Igual, y a todo eso lo divido por 3. ¿Sí? Y ahí me queda la respuesta, que es menos 0,06 o 0,7, si lo queremos aproximar a centésimos, ¿sí? Menos 0,07. Esto todo nos va a ser útil para después resolver lo que van a hacer el estudio de función. ¿Sí? En el próximo video vamos a estar viendo conclusiones respecto del análisis usando GeoGebra.